Contado por el Neuropediatra, episodio 41 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hoy te voy a hablar sobre cosas importantes que estamos haciendo en el mundo del TDAH y en la investigación, que esto para los padres también es muy importante. Sí, estamos colaborando con la Universidad de Sevilla, con el Departamento de Psicobiología, en un estudio para recoger datos de las ondas cerebrales de los chicos con TDAH. Tenemos ya el volumen de chicos conseguido para el estudio, pero necesitamos controles. ¿Qué son controles? Chicos que no tienen TDAH, que no tienen patología, pero que van a hacer de base con la que comparar los datos de los chicos con TDAH para que podamos medir y analizar bien todo esto. Y esto es fundamental. Así que si tu hijo tiene entre 6 y 15 años, creo que son, y quieres colaborar en esto, estás alrededor de Sevilla, avísanos, ponte en contacto con nosotros porque ahora te vamos a explicar en el episodio en qué consiste todo esto, pero en nuestro centro estamos haciendo el estudio. Así que te esperamos. Buenos días, bienvenidos a todos a una nueva edición, un nuevo episodio de nuestro podcast Contado por el Neuropediatra, que ya sabéis que sirve también de vídeo podcast para nuestro canal de YouTube. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos el placer, y no lo digo por decir, de contar con dos invitados que son un tanto especiales. ¿Por qué? Porque hoy no vamos a hablar con profesionales de el área en el que trabajamos habitualmente a nivel asistencial, ni con familia. Hoy vamos a hablar con dos especialistas en el área de la psicología y de la investigación en el mundo de la psicología. Psicología incluyendo lo que son los trastornos del desarrollo, TDAH, etcétera. Y que trabajan en el día a día con investigación de verdad, de la que podemos decir que no son palabritas que rellenan artículos, sino que se basan en datos desde la Universidad de Sevilla. Tenemos al doctor Carlos María Gómez González, que no es nada más ni nada menos que catedrático y experto en el análisis neurofisiológico y psicofisiológico de las alteraciones cognitivas, que es el perfil académico más alto que hemos tenido en este podcast. Así que muchas gracias, Carlos, por estar aquí, que sé que todos estamos muy liados y que todos tenemos una vida compleja, así que gracias por el tiempo y por la dedicación. Y a Brenda Yalitza Angulo Ruiz, que no me quiero dejar nada en el camino, que es psicóloga investigadora especializada igualmente en los mecanismos neurofisiológicos de las oscilaciones cerebrales en estado de reposo. Ahí queda. Ambos, como decía antes, se dedican a estudiar e investigar las complejidades de estos trastornos, mejorar los procesos de detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento, y en colaboración con ellos queremos acercar sus investigaciones y aquellas en las que colaboramos también a las familias que conviven con el TDAH, ofreciéndoles información útil, información relevante, actualizada y, por supuesto, hablando también sobre un proyecto conjunto, como decíamos, en el que estamos trabajando para que consigamos mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Y, de hecho, al final diremos, pero lo adelanto también, que en este estudio no solo analizamos pacientes con patología, sino que necesitamos y queremos tener un volumen suficiente de, iba a decir pacientes, no, de sujetos sanos, sujetos sin patología, o controles, que es como se denomina a este grupo en los estudios de investigación. Así que si cualquiera de vosotros está interesado en participar en este estudio, cuando después os expliquemos en lo que consiste, estaréis perfectamente bienvenidos. Carlos, Brenda,
bienvenidos y como decía antes de empezar a grabar, como veis, yo empiezo aquí a hablar y parece que me lo hago yo solo. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Empezamos por el principio. Hablábamos de contexto y panorama general de TDAH. Te voy a empezar preguntando a ti, Carlos. ¿Cuáles son las diferencias más significativas que podemos detectar entre los niños con TDAH o no, llamados neurotípicos, etcétera, en lo que se refiere a su actividad cerebral? ¿Qué podemos aportarle a las familias para que ellos entiendan esta diferencia a nivel de funcionamiento en su actividad cerebral? Bueno, hoy en día yo creo que básicamente hay un cierto consenso de que sobre todo el problema del TDAH, o el TDA como algunos prefieren indicar, es un problema de lo que llamamos una disfunción ejecutiva. Es decir, que lo que están más alterados son procesos más superiores que permiten el control de la inhibición, que es lo que genera esa impulsividad, la memoria de trabajo, que es algo así como, digamos, como la pizarra donde colocamos todos los elementos que necesitamos para resolver una tarea, la flexibilidad cognitiva, es decir, todo ese conjunto de funciones más superiores que nos permiten planificar y realizar tareas a largo plazo de una manera focalizada y sin tener distracciones. Y en ese sentido, bueno, la neurofisiología y también la neuroanatomía está demostrando que realmente no es como se ha comentado en alguna ocasión, es un problema de umbral, es decir, que la sociedad sea más o menos tolerante al comportamiento de estos niños, sino a que realmente hay ciertas diferencias que les dificultan en sus actividades diarias, ¿no? Entre esas diferencias que, bueno, quizás es un poco especializado, pero voy a intentar, digamos, ser sintético y si acaso ahora Brenda puede complementar un poco. En el plano neuroanatómico parece que existe un cierto retraso en la maduración cortical. Es decir, en el cerebro para crecer primero hay que decrecer, o sea, digamos lo que es el grosor cortical crece hasta los 4, 5, 6, eso depende de distintas áreas cerebrales y luego va decreciendo. Es decir, hay que perder cierta cantidad de sinapsis, o sea, de conexiones entre el cerebro. Y hay un retraso. Es decir, estos niños alcanzan ese pico de maduración un poco más tardíamente, aunque es cierto que en la gran mayoría pues llegan, digamos, a normalizar al final del desarrollo. Pero de alguna forma en lo que es la corteza existe, que es la parte, digamos, cognitivamente más importante, existe un cierto retraso maduracional. Pero nosotros estamos más especializados en los aspectos dinámicos, es decir, en cómo el cerebro, digamos, va manejando la información en términos de milisegundos. Es decir, que cuando hablamos de funcionamiento cerebral, la conexión y la activación de la célula ocurre en términos de milésimas de segundo. Es decir, que son momentos muy delicados en el tiempo. Y ahí tenemos todo un conjunto de técnicas, la mayoría de ellas están basadas en la electroencefalografía, que es colocar el electrodo sobre el cerebro y ver cómo se relaciona, bueno, cómo aparece esa actividad eléctrica, bien en actividad espontánea, es decir, cuando un niño que no está haciendo nada, está con sus propios pensamientos, o bien cuando le pedimos que haga una determinada tarea. Y ahí aparecen unas diferencias bastante no notables, ¿no? Quizás la más sólida, porque lleva ya establecida bastante tiempo, es que en el cerebro existen lo que llamamos los ritmos cerebrales. Es decir, habréis oído quizás hablar del ritmo alfa, ritmo beta, teta. Son distintas frecuencias que el cerebro utiliza para distintos tipos de tareas, ¿no? Y concretamente estos niños tienen una mayor amplitud en los ritmos de ondas lentas, concretamente el ritmo delta y el ritmo teta. Lo cual, en cierto modo, lo que detecta es un funcionamiento parecido como si fuera un niño o un adolescente de una edad un poco menor a la que verdaderamente es. Por eso a veces se habla de que puede existir un componente de retraso maduracional. Lo que pasa es que luego cuando se hacen técnicas más específicas, realmente ahí se ven luego, cuando ya damos estímulos que el niño tiene que procesar,
aparecen, digamos, también diferencias en una serie de, digamos, de actividades eléctricas más ligadas al procesamiento del estímulo. Quizás la más notable sea que hay un ritmo, que es el ritmo alfa, que se relaciona muy bien, por un lado, con la focalización y con el control de interferencia. Y cuando damos un estímulo, estos niños demuestran que ese ritmo alfa no es totalmente capaz de la focalización y, por otro lado, tampoco es capaz de controlar bien las interferencias. Ese quizás sería un dato importante, ¿no? Y particularmente en tareas de memoria de trabajo, que es lo que más nos interesa. Luego existen pues muchos otros detalles que quizás no voy a aburrir, pero en componentes como el P300, que es un componente muy central en psicofisiología, que tiene una menor amplitud y que demuestra una menor capacidad atencional. Y un resultado particular de nuestro laboratorio, que digamos es más fácil de explicar, son técnicas nuevas que hablan de la complejidad. Es decir, son técnicas que, midiendo la actividad electroencefalográfica, nos dan una idea del número de esquemas de conducta que están disponibles para él. Y concretamente en el TDA, con el trabajo que de Brenda, pues ha demostrado que estos niños tienen una menor complejidad cerebral. Eso posiblemente sugiere que tienen un menor número de esquemas de conducta disponibles para resolver las tareas. Y eso genera, en fin, una cierta dificultad en las tareas. Pero bueno, realmente lo que más se nota es el aspecto de la distractibilidad, de la pérdida de focalización, y quizá como elemento central yo me quedaría con esa mala gestión del ritmo alfa, que además se detecta muy bien, porque es un ritmo que de gran amplitud y que está muy centrado en esos dos aspectos que quizás son de los más, digamos, fastidiosos en estos niños, ¿no? Para realizar sus tareas, que es el de la poca focalización y alta distractibilidad. Y un último dato también de nuestro laboratorio es que hemos demostrado ciertas ondas cerebrales que tienen que ver con la memoria de trabajo, es decir, con la capacidad de mantener en memoria, y que también tienen un comportamiento como si fuera un poquito más infantil, como más retrasado maduracionalmente, ¿no? Quiero hacer así, con eso ya doy el paso a Brenda. Es decir, que digamos, es en el hecho de que realmente no es solo un retraso maduracional, porque de hecho las estadísticas más recientes indican que el 60% de los chicos, chicas, que son detectados como TDAH en edades infantiles y adolescentes, van a guardar van a seguir siendo diagnosticados como TDAH en la adulta, hasta un 60%. Bien entendido que más en el componente de inatención, es decir, de poca capacidad de focalización y gran distractibilidad, más que la hiperactividad, que se va a ir disminuyendo a hacerse casi indetectable. Y hablamos de un 60% que podría ser clasificado hasta cierto punto como necesario de tratamiento. Eso quiere decir que el otro 40% posiblemente ya tiene un carácter subclínico, pero mantiene ciertos rasgos. Es decir, que no es solo un retraso maduracional, es una condición que se mantiene, que eso es algo muy general en todos los trastornos del desarrollo. Sin duda, algunos habréis notado, yo tartamudeo un poco, cosa que se me acelera en ciertos momentos de mayor tensión o de mayor número de situaciones un poco conflictivas. Y es algo muy general en todos los trastornos del desarrollo, que realmente no se cura, sino se compensan también, que realmente pueden permitirte tener una vida completa y compleja. Y entonces los padres y madres de niños con TDAH no deben de tener un temor especial a que sea una condición para toda la vida, en muchos casos, porque realmente con un tratamiento adecuado y una supervisión adecuada puede haber una vida tan completa y tan compleja como la que ellos han vivido y como la de las personas que conocen en su entorno. Pero no es solo un retraso maduracional, es realmente una condición. Igual, ahora le voy a dar el paso a Brenda porque quiero que nos detalle algunos aspectos de la relación entre esto y los datos clínicos, pero me gustaría remarcar
algunos de los aspectos que he comentado, porque hay, como bien sabes, después de tantos años de trabajo en esto, hay mucha controversia vacía en la mayoría de las ocasiones sobre el origen, las bases biológicas, etcétera, sobre el TDAH y los trastornos del desarrollo en general. Entonces, que quede claro que todos estos datos son datos científicos objetivos que no son, quiero decir, todo, iba a decir, no son opinables, todo es opinable en esta vida, pero bueno, son datos que muestran la diferencia en el funcionamiento eléctrico cerebral entre un perfil de chicos y otro, que no es solo que seamos más o menos tolerantes o que seamos más o menos flexibles o que la sociedad pueda ser de un tipo o de otro, sino que el funcionamiento de estos chicos es diferente frente al de otros, y que hay un patrón evolutivo que puede hacer que estos chicos adapten y se adapten, nunca mejor dicho, o modifiquemos desde fuera con la intervención terapéutica, tratamientos, terapias, etcétera, su funcionamiento para que el equilibrio o la dificultad que esto le generaba deje de generárselo y por lo tanto esto deje de ser un problema. Después entra ya en términos más profundos, llamémosle filosóficos si queremos, con si a eso le podemos llamar curación o no, pero bueno, es importante, o me parece muy importante hacer estos detalles y te agradezco que hayas hecho la aclaración, que aunque con técnica en algunos aspectos, creo que ha sido bastante clara. Brenda, todo esto al final tiene que ver con la relación de estas diferencias fisiológicas, electroencefalográficas y demás con las conductas o los comportamientos de estos chicos. Carlos ya ha adelantado qué tipo de variaciones pueden tener relación con una sintomatología u otra, aunque no hay una relación que pueda ser absolutamente unidireccional y directa, pero ¿hasta qué punto cada uno de estos tipos de manifestaciones se reflejan los patrones de conducta que podemos ver en estos niños en el día a día en relación a la memoria, la atención, control de impulso, la atención sostenida, todos estos temas que hemos estado refiriendo, ¿cómo lo podemos concretar en esos detalles? Vale. Primero quiero decir que lo que ha dicho Carlos es bastante completo, ¿vale? A nivel de investigación y tal. Pero de manera general, o sea, por ejemplo, las disminuciones que se han observado, ¿no? De actividad principalmente en corteza prefrontal. La corteza prefrontal es crucial para funciones ejecutivas, para la atención, para la planificación, control de impulsos, y esto se ve en los niños, o sea, que está afectado. Y eso tiene su explicación, y eso es porque el niño, su actividad de esta corteza está disminuida y explica sus problemas, ¿vale? Los problemas de atención sostenida principalmente o la impulsividad que ellos están teniendo. Las alteraciones que se refieren más a las oscilaciones cerebrales, ¿vale? Como bien ha explicado Carlos, en el cerebro existen diferentes frecuencias, rangos de frecuencias que van desde las más lentas, que son delta, teta, a las que van yendo cada vez más rápido, a alfa, beta y gamma, y está relacionado con diferentes estados y funciones, ¿vale? Principalmente con dificultades en atención, en estado de alerta, en la hiperactividad, o por ejemplo, perdón, que estoy un poquito nerviosa. Tú tranquila, ¿eh? O sea, con toda la tranquilidad del mundo, piensa, relájate, que esto después se corta, se pega, se añade y tal. Sí, me lo ha dicho Cristina. Y bueno, además de, claro, o sea, lo principal, los problemas de atención y la capacidad de resolver problemas que tienen estos niños, ¿vale? Y esto se explica tanto por la disminución de la actividad cerebral, por la disminución en el grosso cortical que están teniendo, la maduración que están retrasada que está habiendo en estos niños. Y también es muy importante no solamente en la actividad prefrontal, en las oscilaciones, sino también en la conectividad. La conectividad de estos niños también está alterada, ¿vale? Hay una red que se llama, no sé si habéis escuchado, la red frontoestriatal, ¿vale? Que va de corteza prefrontal al estriado, y esta también suele estar menos integrada, más desincronizada en estos niños, y esto pueden explicar sus problemas de inatención, desorganización que están teniendo, ¿vale? Y de hecho, toda esta vía prefrontal, ganglios basales y demás es fundamental
y en muchas de las veces, o sea, en muchas de las ocasiones las que nos permitiría justificar qué hace que el niño no sea capaz de estarse quieto, necesite moverse, responda de forma desproporcionada a esos estímulos que a veces son cognitivos, pero a veces son físicos o motores también, ¿no? Claro, que tengan dificultad para concentrarse, que es lo principal en el TDAH, que tengan esa incapacidad para controlar sus impulsos y claro, esto se ve reflejado luego a nivel cerebral en todas las alteraciones que las investigaciones muestran. Probablemente justifica también el que la medicación en muchos casos sea efectiva, ¿no? En el caso del metil fenidato, ¿no? Dado que todas estas vías frontostriatales, pero también las que vienen desde el tronco hacia el núcleo basal, son sobre todo dopaminérgicas, ¿no? Y el metil fenidato, pues precisamente lo que permite es incrementar, digamos, la tasa de funcionamiento por medio de, en fin, de hacer que sea que la dopamina esté más disponible. Sí, con respecto a lo de la conectividad que comentaba antes Brenda. Perdona que te interrumpa un momento, Carlos, porque antes has nombrado tú y también lo has repetido ella, y creo que es importante el tema de la conectividad. De hecho, hay estudios hechos con magnetoencefalografía que efectivamente confirman esto, ¿no? Que la complejidad del funcionamiento y de las conexiones es menor en los chicos con TDAH, y no solo eso, sino que evolutivamente, si no se interviene, no se les trata, esa complejidad que en los niños neurotípicos, digamos, va aumentando a un determinado nivel, en los niños con TDAH no es que solo no aumente, sino que incluso se puede ver disminuida con el tiempo. O sea, esto es uno de los factores más importantes, o que yo creo que son más relevantes a la hora de defender de por qué hay que detectar estos chicos, y cuanto antes mejor. Y de hecho ahora después lo que os voy a consultar, ¿no? Sobre cómo es la tecnología que tenemos y que cada vez va avanzando más nos puede ayudar a que esa detección sea precoz, y que incluso el tratamiento pueda ser precoz, aunque hoy en día los tratamientos tengan una indicación según ficha técnica de 6 años en adelante, etcétera. Coméntame, Carlos, y después vamos con eso. No, sí, el tema de lo que comentaba Brenda, de la conectividad, es fundamental, y aparte de lo de la complejidad, que claramente está relacionada con la conectividad que tú comentabas, existe últimamente que mucho interés lo llaman las redes, como comentaba antes Brenda, y concretamente en dos redes. La red por defecto, que digamos se suele decir que es la red que está activa cuando no hacemos nada, es decir, cuando estás sometido en tus propios pensamientos. Y luego hay una red que se llama como ejecutiva, que está más activa cuando precisamente tienes que encartarte en una tarea. Y además es muy interesante porque están anticorrelacionadas. Es decir, cuando una está activa, la otra está desactiva. Están como en un push-pull, ¿no? Y los estudios que hay en situación espontánea, a estos niños les cuesta más desencajarse de la red por defecto. Es decir, de aquella, como se dice en inglés, del mind wandering, ¿no? De la mente, digamos, por sí misma, ¿no? Ahí pensando. El ensimismamiento. Le cuesta más trabajo salir del ensimismamiento, ¿no? Exactamente. Y le cuesta más encajarse en esa red ejecutiva, que tiene entonces está más disminuida en su funcionamiento con respecto a la otra. Con lo cual eso justifica, digamos, que no esté muy atento a la tarea en curso. Y desde el punto de vista cerebral también es muy importante, quizás ya un poco por menos por mi parte, por cerrar un poco este punto, es que también hay un aspecto motivacional. Y es un hecho que de hecho en los modelos que hay hoy en día en los modelos cerebralistas tienen muy en cuenta esa dualidad, ¿no? Por un lado la parte más cognitiva, digamos, ejecutiva, pero por otro lado la parte motivacional, que se relaciona mucho precisamente con ese sistema dopaminérgico. Por ejemplo, son niños que no funcionan bien para los refuerzos demorados. En cambio, funcionan muy bien para los refuerzos cercanos. Es decir, que hay que ir reforzando. Y además esto tiene una cierta aplicación práctica. Si cuando un niño está con una tarea, hay que reforzarle más inmediatamente que otro niño que puede esperar a ver las notas al día siguiente o un regalo para el cumple. No, ellos necesitan como un refuerzo. Esto va bien, esto. Y se nota pues mucho, por ejemplo, en que muchas veces son niños que funcionan muy bien, por ejemplo, con videojuegos. Y eso es algo que a los padres pues les sorprende. Dice, bueno, si realmente tiene problemas de desatención, ¿cómo puede estar focalizado durante horas en un videojuego? Pues, evidentemente porque está haciendo
un reforzamiento continuo por el videojuego que le puede mantener en esa tarea. En cambio, cuando estamos hablando de un refuerzo que va a recibir a los 2 o 3 días, pues estos niños funcionan bastante peor. Y ese componente motivacional de refuerzo que también se considera hoy muy importante en estos chicos. De hecho, saben más casi, o cuenta con muchos más estudios en este área de la recompensa a nivel neuropsicológico las empresas de desarrollo de software que muchas universidades, ¿no? Al fin y al cabo, el dinero es donde va. Hablábamos antes de la importancia de esta detección precoz y demás que yo iba nombrando. Estas herramientas, Brenda, nos permitirán ir detectando este tipo de diferencias de forma cada vez más precoz, de manera que no solo necesitemos la presencia de síntomas, evidentemente que también, sino ya podamos tener datos objetivos desde fechas mucho más precoces que lo que hoy nos permiten en teoría los datos clínicos, que son diagnósticos a partir de los 6-7 años, aunque sabemos y se hacen ya antes de eso. ¿Qué información tenéis al respecto con edades precoces? En todo este tipo de cosas siempre hay un problema entre la especificidad y la sensibilidad. Es decir, en el sentido que muchas veces las técnicas, cuando miramos al cerebro, especialmente en las técnicas dinámicas de tipo de electroencefalografía, a veces son muy sensibles, pero son menos específicas. Es decir, que detectan que hay un problema, pero luego tienen ciertas dificultades para clasificar el tipo de problema concreto. Y ahí hay que trabajar a mucho para ser capaz de definir exactamente las características que nos van a generar una especificidad. Es correcto, porque es verdad que cuanto más inmaduro, entre comillas, menos desarrollado está el cerebro, menos específicas son sus capacidades. Por eso muchas veces o le explicamos a la familia que un niño pequeño no va a tener convulsiones focalizadas, sino serán generalizadas porque su cerebro todavía no tiene esa capacidad de focalización, o los reflejos en los niños pequeños son mucho más generalizados, como el reflejo de Moro, por ejemplo, o el del paracaídas en comparación con el de los adultos, los mayores, que tenemos reflejos mucho más específicos y concretos. Estos estudios los habéis... Sí, no, nosotros digamos un poco una de las grandes fronteras que nos planteamos desde el punto de vista de investigación. Es decir, es definir una serie de parámetros del electroencefalograma y también de la conducta y de cualquier otro elemento que podamos incluir en el diagnóstico, pero que de una forma, con lo que se llama ahora con el machine learning o el aprendizaje automático, o con técnicas un poco más sofisticadas de otro tipo de inteligencia artificial, digamos, que nos pueda siempre ayudar en el diagnóstico, nunca emitir un diagnóstico, pero sí que nos pueda ir orientando de que aquí en este niño pueden existir cierto tipo de problemas y además con un cierto nivel de especificidad. Concretamente, en uno de los trabajos que hicimos, conseguimos clasificar muy bien a los niños controles y separarlos, digamos, o crear como dos grupos, el de TDAH y el de controles, ¿no? A través de una forma que es más simple que hay de Machine Learning, que es el análisis discriminante. Y eso lo hicimos exclusivamente con datos que provenían de la conducta del niño en una tarea experimental de estímulos que van apareciendo en pantalla y el niño tiene que responder, y de las señales electrofisiológicas que surgían de ese procesamiento. Un 70% no es todavía un valor muy elevado, y sí significa que hay que seguir trabajando para definir qué protocolos, qué variables de esa señal electrofisiológica son más importantes para finalmente obtener un algoritmo de clasificación que ayude al clínico a establecer un diagnóstico. Y lo que es más importante aún, es posible que no todos los niños vayan a reaccionar igual a los distintos tipos de terapias. Y entonces, digamos, niños que presenten distintos tipos, que hay distintos clusters dentro de ese grupo que se ha clasificado ya como TDAH,
de una forma predictiva nos pueden ayudar a qué terapia o qué medicación va a ser más útil, ¿no? Eso ya se está intentando en lo que se llama la medicina personalizada, y sin duda es uno de los grandes futuros para, digamos, para a priori poder saber qué niños van a ser más reactivos o menos reactivos a que según qué tipo de tratamiento e intervención. De hecho, te decía, os iba a decir que esto se ha intentado hacer, o sea, hay muchos datos relacionados con este tipo de respuesta específica o personalizada en base a parámetros genéticos, pero evidentemente ir a un nivel tan profundo a veces eso dificulta que haya una correlación directa con los patrones conductuales y demás, y también se está trabajando en este área a nivel neuropsicológico con las evaluaciones, perfiles y demás. Como decía tú, es uno de los hándicaps que a veces no hay una correlación directa entre el resultado de una prueba o la existencia de alteraciones neurofisiológicas en una determinada prueba o neuropsicológicas con el perfil conductual o la respuesta que vaya a tener, y hay que ir afinando sobre cuáles son las variables que más nos aportan en ese sentido. Pero te iba a preguntar más en detalle sobre este tipo de intervenciones, más que de valoraciones o de detecciones. Sabemos, como decíamos, que en el TDAH y también en el TEA se pueden afectar memoria de trabajo, redes atencionales, velocidad de procesamiento. En base a los datos neurofisiológicos y demás, y a los datos clínicos que tenemos, ¿se podrían establecer recomendaciones para la familia en relación a qué estrategias, qué funciones, qué actividades, qué ejercicios prácticos serían más adecuados para fortalecer determinadas áreas, potenciar las áreas de más, o sea, los puntos fuertes, compensar los puntos débiles? ¿Sería realista pensar esto en un futuro gracias a la información que tenemos con estas técnicas? Claro, el electroencefalograma lo que nos permite es como sacar, ¿no?, diferentes indicadores que nos van a ayudar con el diagnóstico temprano, ¿vale? Esto aún se está investigando y hace falta mucha investigación para sacar indicadores concretos. Pero sí que nos pueden dar una pista, por ejemplo, como estuvimos hablando anteriormente, de las oscilaciones cerebrales que están un poco disminuidas, qué bandas específicas tienen alteraciones en estos niños, cómo es su capacidad, ¿no?, de flexibilidad que tienen con la complejidad de la señal. Todos estos indicadores nos van a ayudar un poco a ver, nos pueden ayudar con el diagnóstico, y bien, como comentaba Carlos, pues nos va a ayudar también con individualizar tanto tratamientos, intervenciones, pero esto siempre a largo plazo. Respecto a qué podemos hacer, ¿no?, para a nivel conductual, cómo podemos fortalecer, ¿no?, este tipo de cosas con las investigaciones neurofisiológicas. Por ejemplo, para la memoria de trabajo, que es la capacidad de que nosotros tenemos de retener información en un corto periodo de tiempo y que es muy importante para el seguimiento de instrucciones, la resolución de problemas, ¿no?, y completar tareas complejas en las que estos niños tienen dificultades, pues se pueden, por ejemplo, dividir tareas, como bien comentaba Carlos anteriormente, en pasos más pequeños. ¿Por qué? Porque estos niños necesitan un poco de refuerzo, ¿no?, constante. Se pueden hacer, por ejemplo, una instrucción de que los padres le digan al niño: ve a tu habitación, recoge tus juguetes y después ven a cenar. Pues en vez de darle esa instrucción tan larga, acortarla, ¿vale? Y ir reforzando cada vez que el niño haga, cada vez que el niño diga, pues reforzarlo con elogios positivos y tal. Y algo muy importante que hemos observado también aquí en el laboratorio, en el trabajo de una compañera que hizo su tesis este año, es que estos niños funcionan muy bien con ayudas visuales, o sea, con información visual, procesan muy bien la información visual. Entonces, a pesar de que las ayudas visuales se utilizan mucho en el TEA, estos niños también pueden utilizarse este tipo de ayuda. Por ejemplo, crear listas en un tablero, como a qué hora me tengo que vestir, cuánto tengo que hacer la mochila, cómo completar los deberes. Todo eso pueden hacerse con ayudas visuales porque ellos lo van a procesar muchísimo mejor. Otras cosas,
como Una comentaba. pregunta que me surge de esto, porque esas listas, por ejemplo, son muy importantes, benefician mucho a los chicos. Incluso si en vez de una lista con letras las pones con dibujos, también funcionan bien. Y no hemos nombrado, no sé si en esto tenéis algún dato, porque no sé si a nivel neurofisiológico esto se valora o se puede detectar, pero en estos chicos hay una gran dificultad para lo que tiene que ver con la gestión del tiempo. Claro, procesan de forma diferente, gestionan la información de forma diferente y estas listas, que básicamente son listas ordenadas, pues sí, hay un proceso, ¿no? Que es lo que hace primero, que es lo que hace después, a estos chicos les ayuda mucho a tener conciencia del paso del tiempo y del orden de las cosas, que es algo que les cuesta mucho trabajo. Así que como pauta, esa que has referido creo que es fundamental, porque no le ayuda solo al chico a saber estos son los pasos, sino cómo me voy a tener la tranquilidad de cómo se va a ir desarrollando las cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Que es algo que les genera a estos chicos mucha ansiedad. Claro, claro, las rutinas, los horarios para estos niños y para todos en general nos quita como un poco de peso, ¿no? De estar pensando qué voy a hacer ahora, qué tengo que hacer. Entonces eso los ayuda y más a ellos. Y si son visuales, muchísimo más, porque como he dicho, pues la compañera ha observado que estos niños procesan muchísimo mejor la información visual. Entonces esto los va a ayudar. A nivel cognitivo, pues hay muchos juegos de memorias. Si queremos meter instrucciones también, por ejemplo, hay juegos como Simón dice, ¿no? Que tiene que tocarse la cabeza, tiene que tocarse... Eso también nos ayuda un poco a los niños a aprender, ¿no? Al seguimiento de instrucciones y al final de todo siempre es intentar normalizar las dificultades que el niño vayan teniendo, bien sabiendo de que el niño puede que tenga un retraso maduracional o que su desarrollo sea completamente distinto. O sea, independientemente de eso, es importante meter tareas, tareas que los ayuden un poco a normalizar, ¿no? En su condición. También... Hay una cosa que hemos comentado alguna vez, que me parece que te gusta especialmente, el tema de la regulación emocional. No podría... de que estos niños tienen problemas con regular emocionalmente y que es importante ayudarles cuando tienen la rabieta, el tema de que realmente en ese momento es difícil hacer nada, es decir, porque hay un momento, y esto entronca un poco con algo que sí yo quería comentar, es que en el cerebro ocurre algo que es muy curioso, y es que realmente somos muy conscientes del resultado de nuestros procesos, pero no de los procesos mismos. Es decir, que posiblemente eso tiene, y hemos escrito un artículo ahora entre Brenda y yo, que para diferenciar bien el concepto de contenido y proceso. En general somos, yo con Brenda y con otros compañeros, esa idea de que realmente tú al final te das cuenta de lo que te está pasando, pero no porque has llegado a ese punto. Y realmente los problemas surgen en cómo es el camino, no en la llegada. Todo eso entronca con esa idea un poco que técnicamente se llama de metacognición, es decir, de ser consciente o de entender los propios procesos. Y en las emociones eso es particularmente claro, ¿no? Porque la rabieta surge, pero cómo ha llegado es lo que hay que analizar. Pero no solo con lo de la rabieta, sino también por qué no he sido capaz de terminar esta tarea, ¿no? Entonces hay cosas durante la tarea que pueden ayudar, como por ejemplo hablar en voz alta, porque eso ayuda a entender, digamos, por qué estoy sumando aquí, por qué estoy intentando resolver este problema ante esta forma, y la persona que esté con él también puede entender dónde está el fallo, hacérselo muy explícito para que entienda. Él se da cuenta cuando ocurre la distracción, por qué ocurre la distracción, ¿sí? Es un poco esa reflexión continua sobre tus propios procesos. Sería también algo así a plantearse, por ejemplo, en el ruido blanco, ¿no? Que uno sabe que cuando tiene algo de ruido, de música o lo que sea, se concentra mejor, pero no sabe el por qué. Y los padres pueden no entender por qué el niño es capaz de centrarse mejor cuando está con los auriculares puestos que cuando está en medio del salón allí pendiente de esa reflexión continua sobre las cosas que hay alrededor. Esa reflexión continua sobre por qué las cosas han ocurrido como han ocurrido. Lo de la rabieta, evidentemente, no se puede hacer en el momento, porque la intensidad
emocional es demasiado fuerte, pero al día siguiente, en un momento simpático de familia, pues en ese momento se puede intentar retrotraer, digamos, la secuencia de eventos que finalmente han conducido a. Y todo eso puede ayudar a mejorar esa metacognición desde el punto de vista de regulación emocional, que de hecho además es, digamos, en el fondo lo más difícil, lo más peligroso, digamos, de todo el problema del TDAH. Como son niños que reaccionan muy rápidamente, que quieren ser los primeros en todo, quieren acaparar el juego, etcétera. Eso muchas veces lo que no esperan. Eso hace que la relación con los pares, con los iguales, a veces se haga difícil. Y a veces la tolerancia de los amigos, de la familia, de los amigos, etcétera, se disminuye mucho y comenzamos a entrar en el ciclo de aislamiento, que luego eso va creando una bola de nieve que progresivamente al final puede llevar a toda una serie de problemas sociales de mayor corte o de otro ámbito distinto al digamos, al del trastorno, sino puede llegar a problemas ya sociales de otra magnitud, ¿no? Sí, que van más allá del académico. Entonces, esa regulación emocional, mejorarla, es muy importante. Nunca en el momento, sino posteriormente. A base de intentar hacer explícitas las causas que provocaron esa situación. Eso no se verá el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día, pero a lo mejor el quinto, el sexto puede empezar dentro de la familia a producir un cambio. Nosotros ahora estamos colaborando en un proyecto de investigación en TDAH en niños y adolescentes. Brenda, ¿nos puedes contar en qué se basa el proyecto? Es decir, cuáles son los objetivos, qué se espera descubrir y qué beneficios le puedes aportar a los que van a participar, o mejor dicho, a los que ya han participado y podrían participar? Sí, claro. El proyecto está enfocado a que nosotros todos, la familia, la comunidad científica, intente entender los mecanismos, ¿no?, que subyacen a este trastorno. Y utilizamos, como bien sabéis, la electroencefalografía, ¿vale? Y esta la medimos en actividad espontánea, desde el niño solamente tiene que mirar una película, no tiene que hacer ningún tipo de proceso, ni tarea, ni respuesta. Y otra en el que el niño sí se le requiere un proceso, ¿no?, una respuesta, que consiste en una tarea de memoria de trabajo. Esta tarea de memoria de trabajo, lo que tiene que hacer el niño es identificar un estímulo, en este caso una letra o un símbolo, y responder si coincide o no, o sea, tienen que responder a las dos, a una que haya visto en una posición atrás, ¿vale? Esa es una tarea que está bastante, o sea, que se utiliza muchísimo, ¿no?, en la ciencia cognitiva y en la que se trabaja la memoria de trabajo. Y esto ¿qué nos va a proporcionar? Pues como comenté anteriormente, el eje lo que nos proporciona son como indicadores, ¿vale?, que con replicaciones y tal, pues se pueden convertir en posibles marcadores biológicos, neurobiológicos, que podamos observar en estos niños para que, claro, en una detección temprana, el niño, o sea, mientras antes se vea que este niño tiene dificultades, tiene problemas, antes va a empezar su intervención y va a mejorar la calidad de vida del niño y de los padres. Por ejemplo, a día de hoy tengo entendido de que el TDAH se puede diagnosticar a partir de los 6 años, ¿no? Entonces, el eje nos puede ayudar a observar que estos marcadores o indicadores que podamos obtener de esto si aparecen antes de esa edad o no aparecen antes de esa edad. Y eso nos va a dar una ayuda, una idea de que a ver si el niño está teniendo problemas, dificultades, y nos va a permitir intervenir antes. Y cuanto antes se intervenga, principalmente en la infancia, muchísimo mejor, por la neuroplasticidad que tienen esta edad, ¿vale? Entonces, ¿quieres decirme algo? No, sigue, perdona. Ahora te iba a preguntar otra cosilla, sí. Entonces, ¿qué objetivos, ¿no?, específicos tenemos? Pues la evaluación de la memoria de trabajo, ¿vale?
de estos niños, cómo están los niños procesando esta información, cómo están actualizando la información en su memoria. Se espera que identifiquemos que haya diferencias, ¿no? Durante este proceso en comparación con niños neurotípicos que no tienen ningún tipo de trastorno, y también podamos correlacionar estas medidas con desempeños en pruebas conductuales, pruebas que también se le pasan ahí en el centro y que le vamos a pasar nosotros, como el CABID, la inteligencia, y otros cuestionarios que se les pasan para saber. ¿Hay correlación entre estos indicadores y las pruebas conductuales? Podemos complementar. Al final, la idea de participar en esto es, aparte de avanzar en el conocimiento que se pueda tener del trastorno, que puedan ayudar a los padres a complementar el diagnóstico. Sí, yo creo que básicamente, como dice Brenda, es la ayuda en primer lugar, la comprensión de que está fallando a nivel cognitivo en estos niños, ¿no? Eso es lo primero siempre, porque es la tarea en sí misma. Ayudar en el diagnóstico y entrar un poco en esa línea que te comentaba antes, o que os comentaba antes, sobre generar, digamos, funciones de clasificación, de esta manera que nos den una ayuda en el diagnóstico, ¿no? Y sobre todo también hay otros dos aspectos importantes, bueno, por lo menos el de cuando hacemos una intervención, muchas veces hay resultados, pero ¿hasta qué punto eso se ha implementado verdaderamente en el cerebro? Es decir, ¿hasta qué punto se está sólidamente estableciendo? Si tenemos una serie de marcadores, de biomarcadores, que están afectados, si conseguimos que la intervención lo restablezca y con respecto al control, pues evidentemente que significa que se han realmente implementado en el cerebro y la posibilidad de durabilidad y de generalizabilidad hacia otras conductas es mucho más alta. Y eso nos puede permitir evaluar que las intervenciones están siendo verdaderamente eficaces. Que las intervenciones siempre son bien a nivel farmacológico o bien a nivel conductual. Aunque, bueno, hoy en día están surgiendo otra serie de técnicas que quizá hablaremos ahora un poco más adelante. Para muchas de ellas que están basadas sobre la modificación de la propia señal eléctrica, como es el neurofeedback. Decía que para muchas familias esto de participar en un estudio, investigación científica, etcétera, puede sonar algo complicado, a veces intimidante. Como queremos que participen cuanto más mejor. Ya tenemos una muestra suficiente de chicos con TDAH, pero si la podemos ampliar mejor. Y también queremos que haya una serie de controles. ¿Qué le diríais a las familias, ya sean padres de hijos con TDAH o sin ningún problema, para animarles a participar en este estudio? Es decir, ¿qué información pueden conseguir? ¿Qué seguimiento o apoyo pueden tener con la información que les aportaremos, que les vamos a aportar o que les aportamos? Dadme un poquito de detalles para que la gente se anime a que participar en estos estudios realmente no solo es por amor al arte, sino que a ellos también les puede generar algún tipo de recompensa, entre comillas, ¿no? Ya que hemos hablado de recompensa al principio. Vale, yo quiero decir aquí en este momento en que, tal como hemos dicho, que hacer visible, hacerlos conscientes a los niños de TDAH de sus procesos, vamos a dar información para los padres para que ellos sepan a lo que vienen, ¿vale? Lo primero es que siempre se les va a dar una información clara, ¿vale? Accesible. Ellos van a poder preguntar, van a poder que nosotros podamos responder todas las dudas que tengan, ¿vale? Se les entrega además una hoja de información, ¿vale? Que es para ellos, que se pueden quedar. Y también es importante que ellos también se sientan seguros. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es que mientras nosotros estamos preparando al niño para que pueda hacer las tareas, ellos pueden quedarse durante este proceso, ¿vale? Para que vean cómo se les pone el gorro, qué materiales estamos utilizando. Y hay algo que les da muchísimo miedo y que ya adelanto, es que en la mesa siempre van a ver una jeringa con una aguja.
Pero esa aguja simplemente nada más sirve para poner el gel que utilizamos al gorro, ¿vale? Este gel lo que permite es capturar la Es señal. para poder poner el gel en el punto exacto y Exactamente. que no vaya a otro sitio. Entonces, y lo que hace ese gel es capturar simplemente la señal, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de perjuicio para el niño, ¿vale? Aquí se recogen datos, pero no se les hace nada. Exactamente. También se le va a dar, es importante que sepan que vamos a necesitar un consentimiento informado, tanto de los padres, en una hoja donde se les explica qué vamos a hacer, que ellos tienen que firmar, rellenar, mejor si son los dos padres los que dan el consentimiento, y también se le entrega un consentimiento informado al niño. ¿Por qué? Porque el niño tiene que saber que vamos a trabajar con él. Entonces, y él también tiene derecho a decidir si quiere participar o no, aunque obviamente son los padres lo que deciden, aunque nosotros siempre estamos pendientes de que el niño esté bien, esté cómodo, que si le duele algo, que si le hacemos algo que le pueda llegar a doler un poquito, que no pasa, pero que nos lo diga, o sea, que el niño también se comunique con nosotros, ¿no? Para hacer un poquito más agradable el momento. Doy fe que yo he visto esos procesos que son, entre comillas, divertidos. O sea, los niños se ponen el gorrito, ven los cables, saben que tienen que hacer unas tareas. Los niños se lo pasan bien en el proceso y una vez que entran y ven lo que hay, se les quita cualquier duda que pueda haber o preocupación. Claro. Y después saben que les van a decir, pues has hecho esto bien, vamos a hacer no sé qué. O sea, que los chicos... Y además los niños, cuando ya terminamos el proceso, y los padres que están en ese instante ahí con nosotros, ven la actividad cerebral del niño. O sea, pueden verla. Es verdad que es un momentito, pero pueden ver la actividad cerebral que está teniendo su cerebrito. Pueden ver los movimientos de los parpadeos, se pueden ver en la señal, o cuando aprietan la mandíbula, porque muchas veces todos en general no nos damos cuenta que estamos apretando la mandíbula durante mucho tiempo, y eso se puede ver en la señal cerebral, que al final son actividades que nosotros a la hora de analizar eliminamos, pero ellos pueden verlo, y entonces al final siempre es divertido ver tu actividad de tu cuerpo en general. Y a posteriori, ¿qué información le daréis sobre los datos del estudio? A posteriori, es verdad que nosotros no vamos a, como hemos comentado, es una investigación y no hacemos evaluaciones, ¿vale? Lo que vamos a darle es como una información de cómo se ha desarrollado la sesión, ¿vale? Yo creo que los resultados más individuales, en este caso, no creo que se vayan a dar en ese sentido, porque siempre en investigación lo que observamos es la totalidad, ¿no? O sea, todo el conjunto del trastorno, y ellos pueden acceder luego a las investigaciones que estemos haciendo. Podemos darle, si ellos no entienden, alguna charla de qué es lo que pueden ver, o sea, qué diferencias hemos encontrado. Incluso a lo mejor, que ya no sé así si aventurarme, decirles, no sé, mostrarles como una gráfica en qué lugar, o sea, por ejemplo, si vemos la complejidad, ¿vale? Que normalmente siempre aumenta, ¿no? Aumenta la complejidad de los niños, y los niños con TDAH está un poco más disminuida, entonces enseñarle en qué lugar está su hijo en esa media que se puede exactamente. Pero bueno, eso es cuestión de hablarlo. Y bueno, quería destacar que realmente, como decía que Brenda, con respecto, igual que en psicología, los test que se le pasan, si se puede dar un valor psicométrico, es decir, en qué posición exacta están, para poder hacer eso con neurofisiología, que necesitaríamos unas muestras tan grandes como las que se hacen con psicometría, es decir, tener una muestra de 1000 niños controles, y para poder situar a su hijo en un determinado punto y poder decir el percentil 10, el percentil 15. Eso me temo no lo vamos a tener en 1000 controles. Va a ser muy, muy difícil. Podemos tener una muestra pues igual si contamos con la colaboración de los padres y de las madres y de los niños para esos controles que quisiera insistir que son fundamentales para que un proyecto como este pueda salir adelante, y no que nos va a permitir pues definir todo lo que hemos dicho anteriormente sobre las características neurofisiológicas y cognitivas de los niños, pero siempre más bien como grupo,
no como individuo. Y quisiera hacer también una llamada que la ciencia funciona un poco como un gran cuerpo, ¿no? Es decir, donde nosotros aportamos un pequeño punto aquí, y en Australia hay otro grupo que está haciendo esto y otro, y al final pues todo eso pues, se pone junto y da una idea más clara de lo que está pasando, y entonces eso revierte a su vez sobre el niño concreto. Pero a veces es difícil de un estudio concreto, de un estudio como el que estamos haciendo en colaboración, puede haber digamos, un beneficio ultradirecto para ese niño. Es más bien un poco a la colectividad. Y eso hay que entenderlo, que en medicina y en psicología y en la ciencia en general funcionan de esa manera. Pero si no hubiera habido otros muchos padres y otras muchas madres hace mucho tiempo, hace 30, 40 o 50 años, que hubieran comprendido eso, nunca estaríamos en el punto que estamos hoy. De hecho, yo ya he pasado esta información al cole de mi hijo Mateo, que es el CEU, aquí en Bormujos, y el otro día cuando fui a llevarlo, salió la directora a darme las gracias y a decirme que cómo podíamos poner eso en marcha para darle la información a los padres y demás, algo que tenemos que hacer, así que lo concretaremos, que Carla ya lo sabe. Hay un aspecto solidario que nos gusta siempre destacar, es que en el fondo los niños controles son como donantes de ondas cerebrales, es decir, que no pasa nada porque son ondas que eso me ha gustado. Ni un hígado ni nada, ¿no? Pero no te las quitan, se prestan los datos, pero no. Sí. Pues me voy a apuntar eso porque podríamos hacer un carnet de donantes de datos. De hecho, que nosotros tenemos uno que a una muestra de 200 y pico niños que estuvieron por el laboratorio, de los cuales esperamos que algunos de ellos un día sea un neurocientífico, porque ese es otro valor, es decir, que los niños aprenden como un procedimiento científico, ¿no? Y estamos convencidos que de aquí a 15 años nos llegará un día, que quizá Brenda, que más que a mí, que nos llegará, oye, pues soy neurocientífico porque estuve allí haciendo aquella prueba y tal, y me gustó mucho, en fin, comprender aquello, y me ha estimulado la curiosidad, y hoy en día soy un neurobiólogo humano, ¿no? Mira, en el cole de mi hijo una de las actividades que tiene es Little Science, o sea que también es algo que podemos hablar. Se me ocurren muchas cosas ahí tratando estos temas. Estamos acabando, que no os quiero quitar más tiempo, que sé que estamos todos muy apretados, y tampoco quiero que se nos alargue más de una hora, ya estamos llegando. Recomendaciones que podéis dar a los padres de niños con problemas de desarrollo desde vuestra perspectiva de recursos, me refiero. Libros, páginas, grupos donde poder tener información sobre este tipo de desarrollo de actividades que hacéis, para que ellos conozcan qué se está haciendo y qué puede venir en el futuro con todo esto. Vale, respecto a esta pregunta es bastante complicada porque nosotros como al no ser clínicos, a no dedicarnos a este tipo de atención, pues la verdad es que estamos un poco limitados con esos recursos, ¿no? Para que las familias puedan disponer. Pero sí decir, ¿no? Y hacer énfasis en que vosotros hacéis un gran trabajo en lo que es difusión, tanto de recursos, incluso ahora con esto, para acercar un poco la ciencia a los padres. No sé, me encanta el trabajo que hacéis, es maravilloso, y creo que los recursos que vosotros proporcionáis, que son talleres, ¿no? Información para los padres, guías gratis para los padres de orientación, que eso lo hacemos. Guías, exactamente. Lo hacéis muy bien, y creo que vosotros tenéis más que hablar en este sentido que nosotros. ¿Qué os parece? Y esto se me ocurre así sobre la marcha, que iba a decir un artículo en el blog, eso queda un poco limitado, estancado. ¿Podemos poner algún tipo de landing page o de página donde hablemos sobre investigación y donde vayamos actualizando las cosas que se van haciendo para que podamos ir incluyendo ese tipo de información? De hecho, entre Brenda y Vanessa, por ejemplo, han creado un Instagram de nuestro laboratorio. Pues no sé cómo pueden llegar al Insta. Brenda. Sí, nosotros los seguimos a ellos y ellos nos siguen a nosotros, o sea que sí, pero me parece muy, muy buena tu idea. ¿Cuál es el nombre del Instagram vuestro? Es @psicobiohumana_us. Es un poco largo. Y luego, que sea eso, Manuel, hay dos páginas que a mí me gustan especialmente. Son muy divulgativas, pero con un nivel, o sea, te explican muy bien
pero digamos, bueno, decir que explica muy bien. Están las dos en inglés, aunque una creo que tiene un recurso en español también. Una es Understood. Understood, yeah. Understood, tal cual. Es una muy buena página, tiene su versión en español, aunque la inglesa está más completa. Luego hay un profesor La versión americano. española está muy bien, ¿eh? Está muy completita, sí. Y hay un profesor americano que es del Centro Nacional sobre Recursos de Aprendizaje para Niños con Trastornos, etcétera, que es el doctor Horowitz. Y este hombre, en 5 minutos, con una pizarra, te explica cualquier trastorno. Digamos, no a un nivel clínico, pero sí va para el nivel padre, que entiendas las dificultades, los recursos, etcétera. Y es una página muy buena, la del doctor Horowitz. Pues lo pondremos en el pie del vídeo para que lo vean todos y de esa forma tendremos más difusión. Para acabar, siempre termino con 5 preguntas de descarga, que le llamo yo, que algún día las pondremos las respuestas que nos habéis dado todos una detrás de otra y que no tienen nada que ver con todo esto. Me vais contestando cada uno por separado. ¿Café o té? Café. Café. Bien. Café activa las ondas alfa. ¿Mar o montaña? Montaña. Yo tengo que decir que las dos, no puedo vivir sin el senderismo en montaña y sin paseitos por la playa, por la arena. Los dos son para mí casi la vida. Esta pregunta a veces cuando hablo con científicos me queda un poquito: ¿lectura o deporte? Estamos hablando de placer, lectura de placer, no de papers, que entonces ya... Sí, pero está relacionado porque lees tantos papers que al final no tendrán ganas de ponerte a leer. Sí, eso es lo que es un problema. pasa. Exactamente, digo, a mí ¿cuál es el último libro que ha leído? Dice, de ciencia cualquiera, o sea, de otra cosa ninguno, o sea, hace años que no leo un libro de nada. Eso es verdad. Hay un par de autores que son Zweig y Roth y Joseph Roth de la época austrohúngara, digamos así, del Imperio Austrohúngaro, que me gustaría especialmente, de la época de entreguerras. Pero es cierto que leo cada vez menos porque leo tanta ciencia que no me queda tiempo para... Y lo de deporte y suave, ¿eh? El senderismo y natación, y en todo caso bici estática pero con casco, ¿eh? Comida favorita, decía. ¿Cuál es vuestra comida favorita? Las croquetas, me encantan. Yo todas las tradicionales, sino que son pocheros, potales, gazpacho. Bien tradicional, todos. Sí. Vale, pues no os pregunto la última porque es anécdota más divertida en familias, pero sí os voy a preguntar anécdotas más divertidas en equipo, porque seguro que lleváis tantos años trabajando con tantas cosas que os han surgido algunas anécdotas en equipo que son graciosas o divertidas o curiosas, aunque a lo mejor no sean divertidas. Bien, complicado. Yo creo que no lo hemos pasado bien, pero tampoco así anécdota, ¿no? Como yo le digo, a lo mejor en otro sitio aprenderéis más, pero a lo mejor que no divertís tanto como lo divertimos. En general, no sé, no... Brenda, algo que hayas pasado durante alguna de las pruebas que habéis hecho en el estudio que te ha resultado gracioso, porque otra cosa no, pero dirás que bueno, con unos niños también nos lo pasamos bien, nos reímos mucho y los pacientes son unos frikis de mucho cuidado, ¿eh? Con unos niños con TEA no quiero dar más datos porque, en fin, sería un poco... hay que guardar mucha privacidad, pero como tenían que venir que 2 veces, pues en la segunda que le dábamos un premio. Pero a mí se me ocurrió que decirlo cuando acabó la prueba, que la próxima vez le íbamos a dar el premio. Y todavía escuchábamos al niño yéndose ya con su madre diciendo el dinerito, porque le habíamos dicho que le íbamos a dar un pequeño premio y el pobre niño pues lo pasó fatal porque quería ese refuerzo inmediato en un momento y no era hasta la consulta, que de hecho creo que lo escuchábamos desde lejos, el dinerito. Yo vi un chico en la consulta que era un chico de 5 años, sintomatología Asperger, TDAH, tal, y no sé qué hizo un día en la consulta que le reñí.
Y dijo que sí. Y le dije, estoy muy enfadado contigo porque has hecho tal. Y me vino, ¿me perdona? Y yo, no, la próxima vez cuando vengas, si te portas bien, te perdonaré. Vale. Lo vi 5 o 6 meses después, no sé cuándo fue. Yo ni me acordaba de nada de eso. Y el chico entró por la puerta, se me puso a mi lado y me dijo, ¿me perdona? Y yo lo miré muy diciendo, ¿te perdono el qué? Dice, no, es que la última vez, ¿te acuerdas? Digo, ostras, ¿verdad? Dice, pues lleva desde entonces recordando que te tiene que decir que te perdones. Digo, ostras. Ay, pobrecito. 5 meses esperando la cita para decirle para que... Pero sí, son así de curiosos los chicos. Oye, Carlos, Brenda, muchas gracias por el tiempo, por la explicación. Os comentaré cuando ya tengan la reunión con la directora del cole o le pase la información y demás, cómo podemos y qué posibilidades tenemos. Y nos vemos en el centro para cualquier cosilla, ¿vale? Vale. Un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupo de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.